Gracias, buenos días, Carmen. Pues sí, vaya noche, vaya momento tan desagradable el que hemos vivido el día de ayer, un servidor y pues lamentablemente también la doctora Muna Dora Buchaín, que me acompañaba. Pues nos habíamos reunido precisamente para dar continuidad pues a los trabajos, a las tareas que nos encomendaron desde que se formó este grupo de diálogos por la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum en el eje de combate a la corrupción. Un momento muy, muy difícil, pero la verdad también hay que decirlo, un momento que yo anticipé y que ya venía anticipando desde hace, pues no solo unos días o semanas, meses, porque lo de anoche es parte de una persecución política inescrupulosa, indebida, injusta, que desde que yo salí de la gubernatura ha emprendido María Eugenia Campos Galván, la actual gobernadora, no solamente en venganza, en represalia por las acciones que el operativo Justicia para Chihuahua generó en torno de Duarte y sus cómplices, sino de ella misma. Hay que recordar que María Eugenia Campos Galván pues, fue vinculada a proceso al documentársele su participación en la nómina secreta, al recibir más de 10 millones de pesos como cohecho por el exgobernador César Duarte en términos de su participación en el Congreso del Estado de Chihuahua. Desde ahí y desde entonces se han gastado muchos millones de pesos en una campaña mediática de linchamiento, de descalificación, de francas calumnias, mentiras. Ha gastado ya al día de hoy una inversión en medios de comunicación, Carmen, de casi 1,100 millones de pesos. Es lo que el gobierno de Chihuahua ha erogado en medios de comunicación y a través de eso pues ejerce un control mediático para pues generarle condiciones favorables a ella y a sus cómplices, por supuesto a César Duarte, pero también para generar campañas de desprestigio y linchamiento a quienes considera sus enemigos, sus adversarios, y de quienes ella ha prometido desde hace tiempo vengarse, como lo saben, pues muchos de sus allegados. Ayer el intento fue fallido porque quisieron sorprender estos policías de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua con el solo oficio de colaboración y una comunicación interna entre dependencias de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero carecía de la autorización de colaboración que una acción así requiere por virtud del convenio que las fiscalías han suscrito precisamente para coordinarse en este tipo de detenciones o de capturas. Y lo que ayer mismo te puedo comentar es que cuando llegaron, estábamos conversando la doctora y yo, cuando llegaron estos agentes, lo primero que nosotros les preguntamos fue la autorización de la acción, de la ejecución de la orden de aprehensión en la Ciudad de México, porque pues conozco, y también la doctora conoce perfectamente, que no pueden actuar fuera de su competencia sin una autorización expresa, que no es un comunicado entre dependencias ni un recibo o un acuse de recibo en un oficio de colaboración. Es un trámite que lleva tiempo, que se realiza incluso con una revisión, con una verificación, y que se genera con coparticipación de las autoridades de la entidad a la que se va. Una de las preguntas, por ejemplo, que yo les hacía a los policías es ¿quiénes son de aquí agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México? Ninguno me contestaba porque todos eran de Chihuahua. Lo quisieron hacer directamente y quisieron sorprendernos con el sello de recibido del oficio de colaboración. Cuando les empezamos a discutir el tema y cuando les empezamos a pedir sus nombres y que nos mostraran sus credenciales, pues vimos que efectivamente
ahí no se encontraba un solo elemento de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y que no tenían autorización. Incluso, pues ahí nos llevamos un buen tiempo. Ellos mismos fueron tomando una actitud de, pues conscientes de que estaban generando un acto ilegal. Cuando nosotros empezamos a comentarles y a preguntarles y a inquirirles y a pedirles el oficio de, la autorización, nunca nos sabían explicar eso. O sea, simple y sencillamente decían, pues nosotros venimos a ejecutar esta orden de aprehensión y, sin embargo, para fortuna nuestra, particularmente mía, pues mucha gente se fue enterando, se fue haciendo ahí cada vez más grande la bola en el restaurante. Hubo la posibilidad de varios de los que estaban en el restaurante, pues inmediatamente de hacer llamadas. Yo me supongo incluso que de ahí mismo, del restaurante, se habló a la propia fiscalía. Muna Dora Buchaín estaba buscando incluso al fiscal de la Ciudad de México para decirle pues que se estaba tratando de cometer una arbitrariedad, una tentativa de privación ilegal de la libertad, que eso es en términos reales, pues lo que querían hacer es un secuestro. Cuando no hay una autorización de colaboración, lo que se lleva a cabo es un secuestro. Pero dime una cosa, Javier, dime una sí. cosa, porque la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua emitió un comunicado en donde reproduce un boletín, bueno, no un boletín, reproduce un documento de la Fiscalía de la Ciudad de México. Déjame preguntarte sobre eso, porque dice la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua lo siguiente: en Ciudad de México, la Fiscalía de Chihuahua ejecutó orden de aprehensión en contra del exgobernador JCJ, Javier Corral Jurado, por la probable comisión de un delito de corrupción, por lo cual se autorizó por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México la colaboración necesaria de forma inusual, dice, para lo cual se autorizó por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México la colaboración necesaria. De forma inusual se está obstaculizando la misma, y vemos en la pantalla el documento que sube la Fiscalía de Chihuahua, en donde se puede leer que los agentes de la Fiscalía de Chihuahua, comisionados en la Ciudad de México para detener a Javier Corral, disponen hasta el 20 de agosto para dar cumplimiento con la orden de aprehensión del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos por presunto peculado. Esto lo dice el oficio que muestra la Fiscalía de Chihuahua, el oficio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dado a conocer la noche del miércoles, luego de que el fiscal capitalino Ulises Lara señaló públicamente que no colaborará con la solicitud de su homóloga. Entonces tenemos la actuación del fiscal que va en tu rescate directamente, y está este documento que muestra Chihuahua, la Fiscalía de Chihuahua. ¿Qué me dices, Javier? Bueno, debo decirte en primer lugar, me parece muy importante llamar la atención de los términos en los que esta fiscalía redacta las cosas, porque pues la verdad es una fiscalía muy incompetente, pues es un fiscal de consigna de María Eugenia Campos, Abelardo Valenzuela, vamos a decirlo de la mejor manera, pues es un títere de la gobernadora. No se ejecutó ninguna orden de aprehensión. De hecho, a lo largo de más de una hora que estuvimos discutiendo, y que eso posibilitó incluso que fuera llegando más gente, nunca la ejecutaron. Intentaron hacerlo, me advirtieron que querían hacerlo, pero evidentemente cuando nosotros les pedimos la autorización, esa nunca nos la pudieron mostrar, porque lo que están tratando, y aquí hay una manipulación informativa muy fuerte, a la que, por cierto, lo quiero decir y denunciar como es, en este operativo hubo una componenda muy importante de carácter mediática. Estaba, desde que llegaron, una persona tomando fotografías y videos que luego le filtraron a Ciro Gómez Leiva, y que él, en primer lugar y de manera exclusiva, e incluso una parte en vivo y en directo, transmitió. Ciro Gómez Leiva, ni más ni menos, el amigo de Manlio Fabio Beltrones. Hay que apuntar este dato. Evidentemente lo que quieren es malinformar. Aquí no hay ninguna autorización de colaboración. Ellos quisieron sorprendernos con el inicio
del trámite del oficio de colaboración, que se los reciben para iniciar el procedimiento a las 8:10 de la noche, por lo que nosotros vemos en el mismo documento, y ya lo estaban ya tratando de ejecutar esa orden a las 9 de la noche, o sea, 50 minutos después. Entonces, no hay tal autorización, hay todo un proceso, que esto es muy importante, que luego también le he pedido a mis abogados que puedan abarcar esta parte y hacer una puntualización, cuál es el convenio, cómo se da la colaboración entre fiscalías de las entidades, cuál es el procedimiento. Lo que querían era ejecutarla directamente. Nosotros mismos los confrontamos en términos de esa legalidad, y tan es así que no lo pudieron hacer. De hecho, conforme les fuimos argumentando, ellos mismos se fueron replegando. Pero dame un segundito aquí para entender bien, discúlpame para no pasar a otro ángulo. Sobre el documento que sube la Fiscalía de Chihuahua, es un documento de la Fiscalía de la Ciudad de México que firma la licenciada Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales. Y en este texto que firma la funcionaria de la Ciudad de México, ahí yo alcanzo a ver que dice lo siguiente: no omito manifestarle que a los elementos comisionados se les conceden los días del 14 al 20 de agosto del 24 para dar cumplimiento a su cometido, personal que portan las armas que se describen minuciosamente en el oficio de colaboración referido y viaja vía aérea, y quienes quedan debidamente exhortados para que informen a esta Dirección General el resultado del cumplimiento del mandamiento judicial que nos ocupa, y se anexa el acuerdo de fecha 09 de agosto 2024. Esto tiene una fecha recibido 14 de agosto. Pero aquí la funcionaria de la Fiscalía de la Ciudad de México está poniendo, ¿es ella la que está planteando los días del 14 al 20 de agosto? Sí, pero además debo decirte que esa es una comunicación de un área de la Fiscalía de la Ciudad de México a otra área de la Fiscalía de la Ciudad de México. O sea, al director esta es una comunicación interna. Sí. No está dirigida, a ver, Carmen, es muy importante esto, no está dirigida a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ni a los agentes, no está así señalada, no es una autorización para que ellos, esta es una comunicación de un área de mandamientos judiciales a otra área de la Fiscalía. Y por cierto, en los mismos párrafos de este documento, como puedes leerlo, se advierte que deberán participar agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México en la colaboración. O sea, ahí está sentado en el último párrafo de este mismo oficio que tanto se ha difundido, la necesaria coparticipación de elementos de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Entonces, lo que ahora se pretende hacer... Perdóname un segundito, porque efectivamente este es el documento que la propia Fiscalía de Chihuahua está difundiendo ampliamente. Nosotros lo hemos publicado porque lo estábamos atribuyendo a quien lo publica. Quiere decir que la Fiscalía de Chihuahua tuvo acceso a un documento interno de algo que se estaba procesando para saber si se autorizaba o no finalmente la colaboración. El fiscal Ulises Lara, que va y te salva de esta circunstancia, ha dicho que no colaborará. Entonces, este documento estaba en un punto de procesamiento interno. Es correcto, Carmen, lo que acabas de decir, es correcto. Ahora, debo decir que cuando llega el fiscal de la Ciudad de México, o el encargado de la Fiscalía, el encargado del despacho de la Fiscalía, Ulises Lara, incluso ahí lo advierte. Sin embargo, ya en ese momento, los agentes de la Fiscalía de Chihuahua se han replegado, vamos a decirlo de alguna manera. Ellos mismos ya tienen conciencia de que están cometiendo un acto ilegal, de que no les da este intento de sorprendernos con este documento, y por lo tanto ahí lo que sucede, porque se ha hablado de que el fiscal me rescata. Bueno, debo decirte que derivado de la transmisión en vivo, incluso de la que estuvo haciendo Gómez Leiva, pues llegó mucha gente al restaurante y luego ya no sabíamos quién era quién, qué estaba pasando. Llegó muchísima gente, se llenó el restaurante de gente
Obviamente hubo mucha gente que fue a auxiliarme en apoyo, en solidaridad, lo cual también quiero agradecerle muchísimo a varios de amigos y amigas que acudieron, porque pues se difundió de inmediato en los medios de comunicación cuando nosotros ya estábamos todavía, Muna y yo, discutiendo la legalidad de la acción. Y en este sentido, cuando ya la situación se pone muy tensa, el fiscal me ofrece llevarme, sacarme del lugar para proteger mi integridad personal y por supuesto mi libertad, y es lo que me ofrece y por supuesto que acepto, pero ya para entonces estaban totalmente replegados los agentes de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua, Carmen. Mira, en realidad es un intento fallido. Obviamente quisieron sorprender en un tiempo de 50 minutos que había iniciado el procedimiento de colaboración. Quisieron sorprender e ir a ejecutar la orden de aprehensión por este delito de corrupción, porque así lo dice el tuit de la Fiscalía. No sabemos, se habla también de peculado, se ha dicho en medios de comunicación que es una acusación por peculado. No conozco los detalles de esta orden de aprehensión o de esta acusación. Lo que sí te puedo decir, pues más allá de todos estos datos y de todos estos momentos, es el mundo al revés, Carmen, es el mundo al revés, en donde María Eugenia Campos ha liberado a César Duarte y a mí me quiere encarcelar, porque confluyen no solamente un deseo perenne en ella de venganza, de desquite, un odio ya enfermizo, sino también está ahí la presión de dos de los personajes con los que ella se ha aliado y que hasta el día de hoy pues ya gozan de cabal impunidad. Por un lado César Duarte y por el otro lado Manlio Fabio Beltrones, que son los que han estado presionándola para que trate de descarrilar mi llegada al Senado de la República. El presidente López Obrador lo ha dicho muy bien esta mañana. Se han apresurado a tratar de llevarme ellos mismos directamente a Chihuahua, ¿no? Así ejecutándolo ellos mismos, lo cual no lo pueden hacer, pues para impedir mi llegada al Senado de la República. Y es una campaña de persecución, y también es una campaña que busca minar mi imagen, mi reputación, descalificarme en uno de los temas en los que yo me he comprometido esencialmente en la política, que es el combate a la corrupción, y de lo que he dado yo muestras a lo largo de mi vida. Yo no he robado nunca un peso a nadie, yo no he cometido ningún desvío, nunca he hecho un negocio a la sombra del poder. Esa no es mi falla, o esa no es mi debilidad, vamos a decirlo, ¿no? Yo me he conducido con absoluta honestidad personal, pero también con una voluntad política indeclinable en el combate a la corrupción. Eso fue incluso lo que motivó, y así me lo dijo, a Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta electa, a invitarme a participar en este equipo de su campaña para coordinar los trabajos de un plan integral anticorrupción. Y es también esta decisión de mi parte de incorporarme a la campaña de Claudia, y particularmente en ese tema, lo que hace que estos actores, Manlio, Duarte, María Eugenia Campos y otros más, pues no solamente se organicen, se ponen primero muy nerviosos y empiezan incluso a calcular y a proyectar que yo voy a ir o a la función pública, o que voy a ir a la Fiscalía Anticorrupción, o a la Agencia Federal Anticorrupción, que nosotros propusimos como una entidad para combatir la corrupción en el ámbito federal, etcétera. Y es ahí donde se desata con mayor fuerza toda esta persecución que he vivido en estos 3 años. Empiezan procedimientos administrativos, empiezan a citar gente de mi equipo
en la Fiscalía Anticorrupción. Yo denuncio el 10 de julio en un video que me han abierto un procedimiento administrativo que lo han dado a conocer como enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, porque dicen que oculté en mi declaración patrimonial un bien del que yo me manejo como dueño, dicen ellos. Un terreno de 277 metros que tiene un valor catastral no más de 200,000 pesos, ¿sí? Y que yo no declaré en mi declaración patrimonial porque no es de mi propiedad, todavía no está perfeccionada la propiedad. Yo tengo posesión de ese terreno por un contrato de promesa de compra-venta y además que no se pudo escriturar porque está subyúdice una parte de la propiedad de ese terreno y por eso no se declaró, pero jamás lo he ocultado. Es más, ese terreno fue motivo de mucha polémica y de muchos ataques desde distintos medios de comunicación en Chihuahua, siendo yo gobernador del estado. Entonces han estado buscando por todos lados. Mira, esto lo hicieron después de 3 años, Carmen, de que yo terminé la gubernatura de Chihuahua. Ahora, Duarte se pasea impunemente por el estado, protegido por ella, porque además, pues Duarte la tiene totalmente en sus manos. O sea, nosotros conocemos una parte de la corrupción de María Eugenia Campos que fue documentada por el Ministerio Público y por la cual se le vinculó a proceso, pero Duarte le conoce todo, porque ha sido su patrocinador desde su primera campaña a la presidencia municipal de Chihuahua, porque son un grupo indisoluble, son un grupo en el que Manlio pues también ha participado. ¿Y por qué Manlio ha participado? Pues porque fue tocado centralmente por las investigaciones del Ministerio Público de Chihuahua en lo que se llamó como la Operación Zafiro. Este político corrupto que hasta ahora la ha librado, es un gran impune de este país, ¿no? Se le ha denunciado todo tipo de delitos, incluso se le ha vinculado al narcotráfico, se le ha investigado tanto hace 20 años o más con el tema de la obstrucción de justicia en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, como en la reapertura de la carpeta que se hizo por la Fiscalía General de la República. Y no pasa nada, él sigue actuando y moviendo cosas, y a ella la tiene también bajo esa presión. Pues ellos le metieron mucho a la campaña de María Eugenia Campos en Chihuahua. Hace un par de meses se reunieron en la Ciudad de México María Eugenia Campos y Manlio Fabio Beltrones con Alito, entonces todavía parecía que había entendimiento, y subieron una fotografía, ¿no? Que muchos dijeron, oye, este es un mensaje para ti, y dije yo, pues por supuesto que sí. Pues ¿qué fotografía? ¿Mande? ¿Qué fotografía? ¿Quién con quién? Subieron una fotografía María Eugenia Campos con Alito a un lado y Manlio Fabio Beltrones al otro. Vino a la Ciudad de México a reunirse con ellos. Hay quien me asegura que efectivamente esa reunión estaba orientada a todo lo que ha venido sucediendo después, y que yo denuncié en un video donde doy una explicación pues de todo lo que ha pasado en Chihuahua, cómo las cosas están al revés, el control que ejerce sobre el Poder Judicial, esta fiscalía de papel que crearon con Abelardo Valenzuela, un panista que fue candidato en Ciudad Juárez junto con ella en su campaña a la gubernatura, que ni siquiera cumple los requisitos para ser fiscal anticorrupción, una persona realmente incluso pues muy limitada, ¿no? Pero pues es lo que necesitan, gente limitada para que obedezca las consignas, igual que lo está haciendo ahora de nueva cuenta Roberto Fierro Duarte, recién nombrado secretario de la Función Pública, aquel fiscal que cuando llegó al gobierno María Eugenia Campos persiguió a Francisco González Arredondo, el fiscal anticorrupción que coordinó la Operación Justicia para Chihuahua y particularmente el tema de la nómina secreta. Estamos pagando las consecuencias. Ayer lo platicaba con Muna, de entrarle en serio
al combate a la corrupción. Estamos pagando las consecuencias de habernos atrevido a exhibir que la corrupción es transversal a todos los partidos y que pasa por distintos niveles y gobiernos y sectores, y que enfrentarnos a la corrupción en serio pues significa a veces terminar peleado contra el mundo y en muchas ocasiones hasta quedarte solo, linchado, perseguido, y que esto es muy lamentable y es muy delicado porque se manda un mensaje pues muy fuerte, muy desalentador para aquellos que sí creemos que se puede combatir la corrupción en México y acabar con la impunidad, por lo menos, porque pues no hay ningún incentivo. Vemos todos los días, yo esta campaña he visto cómo desde distintos medios de comunicación se pagan espacios para golpetearme, ¿no? Trataron o han tratado de hacerme incómodo con la doctora Claudia Sheinbaum. Incluso, pues ella afortunadamente salió a respaldarme públicamente, señaló con toda claridad que era un asunto político de la gobernadora, el procedimiento administrativo, pero sí lo que está en medio de todo esto es un intento por criminalizar el combate a la corrupción, o sea, perseguir a quienes combatimos la corrupción. Y están colocados al revés las cosas porque pues los pillos andan sueltos y quienes los hemos combatido estamos siendo objeto de una persecución verdaderamente inescrupulosa, ¿no? Llena de mucho lodo. Y bueno, pues esto es lo que estamos viviendo, Carmen. Esto es lo que está sucediendo tal cual, el mundo al revés, como dices, Javier Corral. Gracias por tomarnos esta llamada y seguiremos en contacto. Gracias por la explicación y lo que has contado esta mañana. Vamos a seguir de paso a paso lo que venga. Por lo pronto, pues está aquí esta circunstancia. Después de la actuación del fiscal Ulises Lara ayer, difícilmente se volverá a intentar una detención tuya, supongo. Bueno, debo decirte que requieren de una aprobación de colaboración y esa colaboración debe pasar por un proceso, ese oficio debe pasar por un proceso de revisión, de verificación y por supuesto de garantía de que la ejecución de esa orden de aprehensión se apegue a derecho, al debido proceso y es cuando ellos resuelven la colaboración o no. Lo que pasa es que con un sello de un documento entre dependencias de la Fiscalía, pues quisieron ejecutarla, porque lo que querían era llevarme anoche mismo a Chihuahua. Y bueno, debo decirte que para nuestra fortuna, pues se presentó personal de la Fiscalía, luego el propio fiscal de manera personal, y él mismo les dijo, ¿dónde está la autorización? Nosotros hemos rechazado la colaboración. ¿Dónde está la autorización? Y bueno, ya no hubo respuesta. Yo quiero, por supuesto, agradecer y reconocer esa actuación, pues que también, debo decir, no solo ha puesto a salvo mi libertad, también mi integridad física, mis derechos. Ha sido un momento muy desagradable, pero afortunadamente muchísima gente acudió. Ahora sí que esta componenda que hicieron con Ciro Gómez Leiva, yo me supongo que a través de Manlio Beltrones, el gobierno de Chihuahua, pues causó resultados también inesperados para ellos, ¿verdad? Porque inmediatamente mucha gente fue advertida y acudió, porque esto se dio después de las 9 de la noche, y de ahí salimos casi a las 11 de la noche, casi 2 horas en el jaloneo para que nos entregaran la autorización de colaboración, Carmen. Pues Javier Corral Jurado, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto y seguiremos lo que venga. Buenos días. Gracias a ti, Carmen, como siempre, por este espacio y por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Javier, y buenos días.